queridos amigos, bienvenidos al bloque internacional del Proyecto Segunda República, devenido en Partido Segunda República, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Hoy es 19 de junio del 2018 y este programa lo vamos a realizar con nuestro benemérito Adrián Salbucho. ¿Cómo te va, Juan Manuel? Bien. Un gustazo, Adrián, y aparte les recomendamos a todos los cursos de CEPA. Si usted tiene interés en formarse, vea este video. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Ella ya sabe, puede adquirir esos cursos y va a ser muy bienvenidos. También usted sabe que si está suscrito a TLB1, si no, suscríbase, puede ingresar y va a ver en la solapa de YouTube que dice suscripciones, hay una campanita. Si usted activa esa campanita, automáticamente va a recibir los programas que emita TLB1, no solo por YouTube, sino también por su correo electrónico. Así que somos 61.000, tenemos 61.000 suscriptores, bastante. Sí. Bueno, esperamos que sean 2 millones, esperamos 2 millones, 3, 4, 10 millones. Estamos llevando toda la verdad primero a través de, ¿no es cierto?, TLB1. La verdad que amerita que haya muchos más. Seguro, muchos más, especialmente con las cosas que están pasando en la Argentina, ¿no? Y en el mundo, sin duda. Bueno, el tema internacional que vamos a tratar es entre los países serios y los países no serios. Más que nada porque este país, desde el cual estamos hablando, la República Argentina, bajo el gobierno Macri, con una oposición cuya una de las caras... No me vas a decir que no es serio. No, es verdad, mientras te está matando no se ríe. Pero hay países en nuestra región, hay países en el mundo que son serios. Dos muy cortitos ejemplos así tomados al azar. Pónganos por favor la primera imagen. Esto es de Chile, la República Hermana de Chile. Lo que usted ve ahí es el Palacio de la Moneda, que es la sede del gobierno. Y han hecho una manifestación pública muy interesante. Los médicos que se oponen totalmente a lo que también allá está empezando, de querer legalizar el asesinato de chicos no nacidos, también conocido como el aborto, y ahí lo que dijeron es: si sale esa ley, nosotros colgamos nuestros delantales de médicos, y ahí le dejaron exactamente como un símbolo esos delantales, si pretenden de que ellos incumplan su juramento hipocrático y asesinen a la vida sin nacer. Y el segundo, que es un breve video que vamos a ver ahora, hubo un carabinero, el cabo Daniel Villarroel Rebollero, que fue denunciado por organizaciones de derechos humanos porque, bueno, se excedió en la fuerza, etcétera, etcétera, se armó un gran revuelo. Miren un diputado chileno lo claro que es cómo el Estado tiene que defender a sus fuerzas de seguridad, cosa que en la Argentina no hacen. Miren este video. Desde esta bancada, apoyo total al carabinero, y aquí no hay medias tintas. O se está a favor de la autoridad, del orden y del respeto, o se está en contra. Y si este carabinero, este cabo, tiene algún problema, cuente con este diputado, porque yo mismo le voy a financiar una defensa para que no pueda ser sancionado en carabinero y por el contrario pueda seguir su carrera. Si en nuestro país vamos a ir de a poco quitando la autoridad a carabineros, después no nos podemos quejar en algunos años más cuando nadie respete nada y no se pueda caminar tranquilo por las calles. Qué verdad es. Más claro, échale agua. Más claro, échale agua. Acá se ha perdido la autoridad totalmente. Totalmente. Los policías tienen que tener cuidado cómo se manejan, porque si no, después, encima, ellos son los que terminan presos en vez de los chorros. Pero bueno, ese es el país al revés que tenemos. Y otro caso, muy breve, de un país en serio, es Islandia. Acá hay un breve tuit, creo que salió ahí. Islandia, ese país lleno de gente hermosa que mandó al FMI a la mierda, que encarceló a los banqueros y destituyó a su primer ministro en 24 horas por salir en los Panama Papers. Un país en serio. Y es verdad. Esto alude a que en el año 2008, cuando fue la gran crisis que empezó en Nueva York y se desparramó por todo el mundo, Islandia sufrió el impacto de una forma terrible. ¿Pero qué pasó? Había 3 bancos privados, no les voy a decir el nombre porque están en islandés y son impronunciables, uno de los cuales, el más grande, estaba al borde de la quiebra. Pero, ¿qué pasó? Ese banco, los principales inversionistas eran
británicos que aprovechaban las altas tasas de interés de ese banco privado. Entonces, ¿qué hizo Islandia? 2009 fue esto. Hizo un referéndum y le preguntó a los islandeses, ¿quieren que salvemos a este banco para que así no quiebren los ingleses y lo hacemos con el dinero de los contribuyentes islandeses? ¿O dejamos que el banco se caiga, que los ingleses se vayan a la reputa madre y metemos en cana a todos los dirigentes, a todos los CEOs de este banco? Bueno, el pueblo muy sabiamente eligió lo segundo y no le pagaron a los ingleses, problema de los británicos que estaban especulando como buenos usureros, y todas las autoridades de este banco y de los otros dos terminaron presas. Pero bueno, insisto, ese es un país en serio. Había propuesto el gobierno tomar un crédito del Banco Mundial porque el Fondo Monetario le exigía para salvar a los bancos. Minga, los isleños dicen, ¿cómo vamos a salvar a los bancos que especularon sobre nosotros? Pero que lo paguen ellos, terminaron todos en cana. Y miren una cosa muy interesante, y usted lo va a poder comprobar. Se hablaba mucho de Islandia, la crisis de Islandia en el 2009, junto con la crisis de Irlanda, después vino la de Chipre, vino la de España e Italia también, la de Grecia, que fue catastrófica, eso estuvo en los diarios. Pero qué extraño, ¿no? De repente el caso Islandia, después del 2009, desapareció, no se habló más del tema. ¿Se dan cuenta cómo manipulan absolutamente todo? Y las instrucciones de cómo hacerlo, por supuesto, vienen de los máximos niveles. Y pasamos ahí a otro tema muy interesante que nos preanuncia el gran despiole que se está por armar a nivel mundial. Pediría si Gladys nos pueden leer un tramo muy breve de un despacho de RT, de Russia Today, del 16 de junio del 2018, respecto de algo que yo creo que es consecuencia directa de las decisiones tomadas en la cumbre Bilderberg que se desarrolló en Turín, Italia, entre el 7 y el 10 de junio y sobre el cual informamos la semana pasada. Léenos ese par de párrafos, por favor. La OTAN se prepara para llevar a cabo su ejercicio militar de mayor envergadura desde el 2002. Se trata del Trident Juncture 2018, en el que participarán más de 40.000 efectivos de 30 países miembros y socios de la OTAN. La fase principal del entrenamiento está previsto que se desarrolle entre el 25 de octubre y el 7 de noviembre en Noruega y sus alrededores, con unas maniobras preliminares en las aguas frente a Islandia del 15 al 17 de octubre. Defenderse contra cualquier amenaza en cualquier momento. El objetivo del ejercicio pasa por proporcionar disuasión y defensa contra cualquier amenaza, desde cualquier lugar y en cualquier momento, explicó esta semana a los periodistas en Bruselas el almirante de la Armada de Estados Unidos, James Fogo III, comandante del ejercicio. La OTAN nunca ha sido un bloque defensivo y su conducta desde 1991 así lo demuestra. El militar estadounidense aseguró que Trident Juncture demuestra que la OTAN está unida y lista para defenderse valiéndose de defensa colectiva. En este sentido, el escenario del ejercicio plantea una violación de la soberanía de un aliado de la OTAN, en este caso Noruega. O sea, vamos a decirlo en buen romance, se están preparando para librar, de ser preciso, una guerra militar, ya no económica, ya no de sanciones, ya no política, ya no geopolítica, ya no diplomática, sino una guerra militar contra Rusia, porque para que pueda sobrevivir este sistema de poder privatizado que financia y controla las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y desde luego la OTAN, Rusia se ha transformado en un hueso demasiado duro de roer, con lo cual cuidado, porque es una de las decisiones que se ha adoptado en esta reunión de los máximos poderosos de Occidente en Turín, la reunión Bilderberg. Y lo obvio para los desmemoriados es lo siguiente: cuando cae el muro de Berlín en 1989 y luego al año siguiente cae la ex Unión Soviética, el pacto militar que tenía la Unión Soviética con las naciones cautivas de Europa Central, Hungría, Bulgaria, los países bálticos, Rumania, Alemania Oriental misma, se llamaba el Pacto de Varsovia, Polonia por supuesto, el Pacto de Varsovia. Cuando cae la ex Unión Soviética, ese pacto militar controlado por la ex Unión Soviética, dirigido en contra de Europa Occidental, se desmembró, dijo, listo, ya no tenemos razón de ser. Y esperaban lo mismo, porque así se lo prometió George Bush
a Mikhail Gorbachev, el último jefe de la ex Unión Soviética. Sin embargo, pasaron los días, las semanas, los meses, los años y las décadas, y la OTAN no solamente no se desarticuló, no se disolvió, sino que fue incursionando sobre lo que eran las zonas anteriores de la ex Unión Soviética. Con lo cual, del punto de vista de Rusia, están diciendo, nos van a atacar estos tipos. Llegaron a un nivel de agresividad enorme en Ucrania y tuvieron que dar marcha atrás porque si no se armaba la guerra ahí. Pero evidentemente el plan todavía sigue adelante. ¿Y por qué mencionamos esto y lo asociamos con Bilderberg? Para que vayamos entendiendo que las grandes decisiones de todo no la toman ni los presidentes, ni los, por lo menos en Occidente, ni los presidentes, ni los primer ministros, ni los secretarios de defensa, secretarios de Estado, ministros de Economía, etcétera, etcétera, ni hablar de la Argentina, por supuesto que es un país cocoliche. En definitiva, las decisiones se toman en ámbitos privados y luego son ejecutados desde ámbitos públicos, desde el gobierno de Londres, gobierno de Washington, la comandancia de la OTAN en Bruselas y así sucesivamente. Y en esto tiene un enorme predicamento para coordinar internacionalmente estas acciones en secreto, téngalo presente. Juan Domingo Perón decía, la forma de llevar a cabo una buena estrategia es mantener el secreto y la sorpresa. Bueno, el secreto lo está manteniendo muy bien y una de las instancias para mantener ese secreto es justamente la masonería, de lo cual hablamos en el primer bloque, y también lo cabalístico, de lo cual vamos a hablar un poquito en este segundo bloque. Pero pediría meramente como decía mi abuelita, para muestra basta un botón. Hay mucha simbología masónica que ya prácticamente trabaja sobre lo inconsciente colectivo de los pueblos. Muchos ya los conocemos, los famosos Illuminati que se hicieron demasiado famosos porque como si fuera lo único y no es lo único. El nuevo orden mundial de esta guerra psicológica, los mensajes subliminales, incluso en los dibujitos animados de Walt Disney desde hace décadas que van estropeando la mente de nuestros niños, las pirámides con el ojo que todo lo ve, por eso usted ve tantas modelitos y modelitos que muestran un solo ojo, porque es una forma de decir yo estoy con los Illuminati, o Angela Merkel, que siempre se las arregla para hacer un triángulo sobre la villa de su cinturón para decir yo también estoy con el ojo que todo lo ve. Son mensajes subliminales o inclusive mensajes para que lo entiendan los que tienen que entender. Entonces ahí los dueños del mundo dicen, mirá, ese muestra un solo ojo, ese hace el triángulo, está alineado con nosotros, es súbdito. Es como cuando el perrito se le pone patitas para atrás y le pone así las patitas, le está diciendo yo obedezco totalmente. Cuando el perrito se pone así, obedece al amo. Usted hasta lo puede patear que el perrito se va a quedar así. ¿Por qué? Sumisión total. Y así sucesivamente. Pero también hay otras que no son tan sutiles y que vale la pena que veamos un pequeño conjunto que nos hizo llegar una persona amiga por el WhatsApp, como algunos logotipos son símbolos masónicos encubiertos. Gmail, por ejemplo, el delantal ritual de la masonería británica. Facebook, de Mark Zuckerberg, encubre el bastón ritual masónico. Apple y Android, ahí lo tienen en la mitad. La escuadra y el compás masónico, también la Mogen David, que es la estrella del sionismo internacional. Google Chrome, mire bien Google Chrome, la que está ahí de amarillo, verde y rojo. Son 6 superpuestos. 6, un número que para muchos tiene una importancia y que también es uno de los símbolos de CERN, este gigantesco acelerador de partículas que está en Suiza y en Ginebra, y en Francia, en dos partes. Google Play, un anagrama satánico. Google GPS, nuevamente, el ojo que lo ve todo. Y fíjense que ahora, en los últimos 4 años, a la conferencia Bilderberg, siempre van los amiguitos de Google, siempre van los amiguitos de Facebook, inteligencia artificial, que son empresas que están creando en forma conjunta Google, Facebook e Intel, el monstruo de las computadoras. Nosotros hace ya bastante tiempo que venimos tocando este tema
y vemos cómo van logrando poner su simbología, sus mensajes ya no escondidos, a plena luz del día. La masonería no necesita esconderse, sabe que hablando con símbolos que solo su gente entiende, esto lo han hecho desde siempre, ni siquiera es necesario encubrirlo. ¿Dónde ocultan las cosas? A plena luz del día. Total, solo lo entienden los que ellos quieren que lo entiendan. Entendámoslo porque es muy importante no creer que es una pavada, no creer que es una cosa tontita, no, es una forma alternativa de comunicarse. Ellos se pueden comunicar de la misma forma como si delante de Juan Manuel y de mí ahora hubiera dos chinos hablando. Pueden decir cualquier cosa que como no hablamos chino no nos vamos a enterar nunca. Y pueden decir con una sonrisa, sí, vos agarrá a uno, matalo y yo agarro el otro y le pego un tiro. Y vamos a decir, oh, mira qué simpático estos chinos, están hablando con sonrisa, nos miran con sonrisa y no nos damos cuenta que están preparando el asesinato de ambos dos, por así decirlo. De manera que es importante que, no digo que aprendamos este idioma, pero que sepamos que existe para estar alerta. Y con esto, y después te dejo hablar, Juan Manuel. Sí, decime. No, metería solamente un bocado porque hay un programa que hicimos con Javier Llorens, que dirige un sitio que se llama Striptease del Poder. Striptease del Poder, sí. Y una vez, él planteaba que había hecho un estudio durante la Guerra de las Malvinas, cómo entre diferentes sectores, especialmente cómo la masonería manejaba ciertos hilos, donde había publicaciones con mensajes subliminales o mensajes puntuales. Entonces se comunicaban tanto masones de aquí como los masones británicos para ver ciertas coordenadas de cómo reaccionar o cómo actuar. Es curioso, pero también implicaba lo subliminal en términos de noticias. Esto lo digo muy rapidito, pero por ejemplo había noticias determinadas donde mostraba a la Argentina tremenda con una serie de conflictos y si uno miraba al trasluz, por el otro lado daba otro mensaje o subliminal o una foto o algo que el ojo lo puede percibir, que entra en el inconsciente y que hace pensar que lo nuestro es un desastre y, ¿no es cierto?, toda la maravilla está del otro lado, que está la bandera británica o la bandera norteamericana. Y eso lo vemos muy seguido, inclusive en las noticias de las tapas de los diarios nuestros, que permanentemente de repente muestran el príncipe Harry casándose en toda una historia que parece de fábula de Cenicienta, ¿no es cierto? Y de repente en cuadritos abajo los conflictos sociales, la pobreza, el afano, ¿no es cierto?, el crimen ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires o en el interior del país. Y entonces hace un trasluz haciendo creernos a nosotros que somos una república bananera, que no lo somos, nos la quieren hacer querer y nos llevan. Esta política bastarda es la que nos lleva a ser una república bananera cuando en realidad no lo somos. Pero admirando al otro y seguramente admirándolo estaríamos más dispuestos a que vengan porque capaz que contagian ese mundo de Cenicienta, ese mundo de fantasía para que los argentinos lo vivamos. Probablemente el dólar sea otro de los factores que hablamos en este bloque y en el bloque anterior que pueda llegar a ser también el mismo efecto, ¿no? Volver al dólar es volver a la opulencia, volver a estar bien, ¿no es cierto? Y no se dan cuenta que va a dejar una marginidad tremenda de argentinos debajo de la línea de pobreza porque no tienen acceso a ese dólar. Bueno, esto que acabas de describir, Juan Manuel, es guerra psicológica, son los subliminales que le meten a uno y que vos lo describiste exactamente como es. Lo ve el ojo, pero no llega uno a tenerlo en la propia conciencia, con lo cual entra el mensaje, pero uno no toma cabal conciencia, pero sí va marcando la forma como uno se comporta. La forma más antigua, bastante burda, por cierto, era que, ustedes saben, cuando usted ve la televisión en este país, en realidad está viendo 25 imágenes quietas, que en su sucesión hace que parezca el movimiento. Bueno, habían descubierto en Estados Unidos que en vez de darle 25 imágenes, le daban 24 y había una imagen 25 que por una fracción de segundo le ponía tome Coca-Cola. Claro. Los que quieran ver la película They Live, ellos viven, que es una metáfora de una película de los años 80 muy buena, donde se ponen unos anteojos y pueden ver los mensajes subliminales y se daban cuenta que estaban por todas partes y le decían cosas como obedezca, sea pasivo, gaste plata, trabaje y no haga lío, etcétera, etcétera. Eso lo hicieron en PCR el año pasado, ¿sí? O hace 2 años. Voy a poner con este video el link, el enlace con los subtítulos para que usted vea esa película porque realmente vale. Es presupuesto $23.15, es muy rudimentaria, pero el mensaje es espléndido, vale la pena verse.
moverse. Y volviendo ahora a la realidad nuestra aquí, en el caso de Argentina y en el caso de todo el mundo, en el 2014, hace 3 años, un poquito, 4 años prácticamente, porque esto fue a mediados del 2014, Christine Lagarde, que hacía poquito que había sido nombrada la directora general del Fondo Monetario Internacional, luego que Dominique Strauss-Kahn lo metieron en cana por violar a una mucama en un hotel céntrico de la ciudad de Nueva York, así son estas muchachadas, dio una conferencia en el National Press Club de Washington, D.C., que es donde invitan a dignatarios para hablar ante la prensa. En general, después esto se transforma en artículos del Washington Post, Newsweek, The Economist, el New York Times, etc. Ahora bien, esta señora ahora la conocemos, nos guste o no, porque vino acá, fue llamada por su hijito Mauricio Macri, le dijo, mami, vení que me quedé sin plata. Entonces dije, ¿cuánto necesitas? 30.000 millones. Nos choqueamos todo y después dijo, no, te voy a dar 50.000 millones. Para que ustedes vean, porque un ministro de Economía, Duhovne, un secretario de Finanzas, que ahora es presidente del Banco Central, Caputo, un presidente de la Nación, que es empresario, es ingeniero, maneja bien la planilla Excel. ¿Cómo hicieron para calcular cuánta guita necesitaban? Primero dijeron, necesitamos 30.000 millones de dólares. Y finalmente dijeron, no, 50.000 millones de dólares. Hay una diferencia de 20.000 millones de dólares. Es mucha plata, es mucha plata. 30 pesos o 50 pesos no es mucha guita, pero 30.000 millones de dólares o 50.000 millones de dólares, le garantizo que es una diferencia muy grande. Para que usted entienda cómo se hacen estos cálculos, cómo se usa el máximo del cientificismo para llegar a la cifra justa, le pido que por favor vean este breve tramo de Christine Lagarde hablando de cuáles son los mecanismos del Fondo Monetario Internacional para hacer sus préstamos, y que Mauricio Macri, si hubiera estado, a lo mejor lo estaba, ese día del 2014, se hubiera quedado con los ojos así, encantado escuchando a mamá explicarle cómo resolver problemas económicos. ¿Lo podemos ver, por favor? Thank you so much. Merci beaucoup. As you can tell, I do as I'm told. I think it's also appropriate to wish ourselves a happy new year, given what I would like to talk to you about, which has to do with the global economy and what we should expect for 2014. Now I'm going to test you numerology skills by asking you to think about the magic 7. Okay? Most of you will know that 7 is quite a number in all sorts of themes, religions, and I'm sure that you can compress numbers as well. So, if we think about 2014, all right, I'm just giving you 2014, you drop the 0, 14, 2 times 7. Okay, that's just by way of example, and we're going to carry on. So 2014 will be a milestone and hopefully a magic year in many respects. It will mark the 100th anniversary of the First World War back in 1914. It will mark the 70th anniversary, drop the 0, 7, of the Bretton Woods Conference that actually gave birth to the IMF. And it will be the 25th anniversary of the fall of the Berlin Wall, 25th. Okay. It will also mark the 7th anniversary of the financial market jitters that quickly turned into the greatest global economic calamity since the Great Depression. The crisis still lingers. Yet, optimism is in the air. We've left the deep freeze behind us, and the horizon looks just a bit brighter. So my hope and my wish for 2014 is that after those 7 miserable years, weak and fragile, we have 7 strong years. Now, I don't know whether the G7 will have anything to do with it, or whether it will be the G20. I certainly hope that the IMF will have something to do with it. Déjame hacer porque voy a actualizar este tema, porque hay que actualizarlo. Esto tiene 3 años y medio, casi 4 años atrás. El mágico número 7, para que usted vea cómo se hacen estos cálculos a un máximo nivel de los banqueros más profesionales de todo el mundo. Pero eso fue en el 2014. En el 2018 vamos a hablar de otra cifra mágica del número 7. Se cumplen 70 años, se acaban de cumplir, de la imposición del Estado de Israel en Medio Oriente.
que me ha traído hostigamiento judicial por parte de la Policía del Pensamiento y la Embajada Oficiosa del Estado de Israel en la República Argentina, también conocido como la DAIA, pero yo escribí un artículo en el 2014 también, que me lo publicó RT, Russia Today, hablaba de la tragedia en 3 actos que era Palestina e Israel. En ese momento estaban diezmando Gaza con bombardeos, y decía que en definitiva Israel, consciente de que es poco viable si no tiene a sus aliados permanentemente defendiéndole las espaldas, notablemente Estados Unidos, tenía que ir ubicando reformularse, y que una forma de reformularse sería manteniendo al actual Estado de Israel única potencia nuclear en Medio Oriente, como una suerte de poderosísima guarnición militar inexpugnable por todo el mundo árabe, cosa que ya lo es, pero que una parte de su población, porque la población israelí, mayormente gente pacífica, que trabaja, que quiere vivir bien, especialmente los que se alinean con el Partido Laborista de izquierda, los más socialistas, los que estaban con el primer ministro Yitzhak Rabin, que luego que fue asesinado por un sionista en la vía pública en Tel Aviv el 5 de noviembre de 1995, el socialismo jamás volvió al gobierno. Solamente están estos ultra fanáticos racistas, dementes como Benjamín Netanyahu, que tanto simpatiza, con quien tanto simpatiza la DAIA. Justamente ese sector de población se les tiene que ofrecer una nueva vida, en un nuevo lugar en el mundo, y ahí es donde creo yo se está activando ya la segunda parte de la propuesta del padre del sionismo y del padre del Estado de Israel, que fue Teodoro Herzl en su libro de 1896, donde hablaba de 2 estados sionistas, uno en Palestina y uno en la Argentina, y lo dice así, exactamente nombrando Palestina y Argentina sin ningún tipo de buscar una palabra o sin anestesia, por así decirlo. Con lo cual, creo yo, en mi opinión, análisis geopolítico, que todo lo que estamos viendo en torno a la destrucción de la Argentina, al hecho de tener un gobierno absolutamente sionista en la Casa Rosada, el hecho de que los principales ministros, por ejemplo, de Relaciones Exteriores y, por ejemplo, el de Economía y, por ejemplo, el de Seguridad Interna, Bullrich, que son favorables a los intereses mundiales y globales del sionismo, están imponiendo para ver si en una de esas, Patagonia notablemente, puede que sea otro sector, pero creo que yo es la Patagonia que está despoblada, para eso está el aborto, para eso está la militancia gay, para que la Patagonia siga despoblada, menos del 5% de la población de la Argentina vive en las 5 provincias patagónicas, porque están por pegar el zarpazo, de común acuerdo con Inglaterra, de común acuerdo con Estados Unidos, la 4ª flota del Atlántico Sur, los simpáticos mochileros que son militares israelíes que vienen pululando por toda la Patagonia desde hace décadas, los simpáticos mapuches, por supuesto, el canje de deuda por territorio que está ahí asomando, ya lo vemos aparecer sobre el horizonte, y por supuesto Mauricio Macri es el hacedor de la mayor traición de este país y no lo podemos permitir. Grábese eso, por favor, en la cabeza. A lo mejor la mitad de todo lo que estoy diciendo está equivocado. A lo mejor la urgencia que hoy sentimos es exagerada. Y alguien dirá, no le faltan 5 años a la Argentina. Bueno, a lo mejor le faltan 10, a lo mejor le faltan 15. Pero que vamos derecho al precipicio, no le quepa ninguna duda. Y que el gobierno es el principal hacedor de esta traición, no le quepa ninguna duda. Y que la oposición con los kirchneristas, los socialistas, Massa, Stolbizer, están en la misma traición, no le quepa ninguna duda. Son todos agentes de George Soros, del Instituto de la Sociedad Abierta, la ONG del mundialismo por excelencia, que nos impone aborto, militancia de ideología de género y narcopaís, para que después vengan los norteamericanos y nos saquen a los narcos de encima, por supuesto, se entiende. Si no hace algo el pueblo, el peor enemigo, tenemos que entender, está en la Casa Rosada. Sí hay que combatir contra Gran Bretaña, porque ocupa las Malvinas. Sí hay que resistir a Estados Unidos, el gran adversario continental. Sí hay que resistir a Israel, que hoy ayuda militarmente a través de la empresa Emprest a que las Islas Malvinas sigan siendo británicas. Una empresa de alta tecnología militar que hace escudos defensivos y ofensivos misilísticos, están dirigidos contra nosotros. Pero el principal enemigo, la basura que tenemos que barrer en primera instancia, hoy vive en la Casa Rosada, en los ministerios, en el repugnante Congreso de la Nación, en sus 2 cámaras, y en la justicia. Y por supuesto en los medios también. O hacemos algo o este país desaparece. Mírese al espejo, si usted se siente cómodo con que la Argentina desaparezca,
Perfecto, allá usted. Si usted no se siente cómodo, haga algo. Y si usted se siente cómodo con que la Argentina desaparezca así, sin disparar un solo tiro, quiero que sepan que del PCR usted es el enemigo también. Por supuesto que lo que está diciendo a nivel nacional Casa Rosada, esto lo ventilamos en toda Hispanoamérica, porque no es un tema solo de Casa Rosada, sino todas las casas de gobierno que están inundando nuestros países y que de alguna manera también la mayoría se subordina a ese lineamiento mismo que acabas de mencionar, estos intereses que atentan contra los pueblos. Entonces nosotros tenemos que resistir, lo mismo que desde Argentina estimulamos a los argentinos a despertar, también es un llamado general a todos los hispanoamericanos para que también resistan, porque lo que nos pasa a nosotros les pasa a todos. Y el poder no tiembla para ser ejercido. Y la masonería, tal cual como se apunta, dice, no importa quién esté en el medio, el fin justifica los medios. Y justamente nosotros tenemos que romper esa forma, ese estilo, porque es condenatoria para nuestros pueblos y nos dejan sin futuro de trascendencia ni futuro para vivir. Así que el despertar nuestro es un llamado al despertar de todos. Sí, señor. Nos esperamos en el próximo programa, la semana que viene, de Proyecto Segunda República. Gracias, Adrián, gracias, Gladys, por tu participación aquí. Estaba medio enfermucha hoy, pero vino igual, hizo el esfuerzo, hizo el aguante, ahí la tenemos. Ya la vamos a mostrar, la tenemos así encriptada, agarrada con una cadena, pero algún día vamos a mostrar. Le vamos a liberar un ratito. Vamos a decir quién es Gladys, está en la gran duda general. Adrián, nos vemos. Gracias a todos ustedes, nos vemos en la próxima. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado.